Bienvenidos a una clase más. Una vez que se conocen los conceptos de mejora continua y Kaizen y su enfoque, así como la metodología para la solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades de mejora, a continuación se darán a conocer herramientas básicas para el análisis de problemas. Dentro de estas herramientas podemos encontrar la recolección de datos, la estratificación, el 5W más 2H, el diagrama de causa y efecto, la metodología del 5 por qué y finalmente el diagrama de Pareto. Primero vamos a partir analizando la primera herramienta, que es la recolección de datos. Partiendo de una definición, tenemos que una recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que permiten recolectar datos e información. Existen técnicas como entrevistas, cuestionarios, diagramas, esquemas, etc. Con los datos se pueden analizar cómo se encuentra un proceso o una determinada actividad realizada, es decir, proporciona información valiosa que permite una toma de decisiones. Por ejemplo, se registra el número de ventas en una bicicleta, que es una recolección de datos o un levantamiento de información, y se observa que un determinado modelo es el más vendido. Entonces, el fabricante elabora más bicicletas del modelo más vendido. Además, una recolección de datos permite el análisis de problemas, controlar el proceso e investigar operaciones. Los datos recogidos pueden ser numéricos como registro de temperaturas o pueden ser características como el color o el tamaño de diferentes objetos. Ya, para efectuar una recolección de datos tenemos una hoja de recolección de datos, que es un formato constituido para recolectar datos fácilmente, en la que todos los artículos o factores necesarios son previamente establecidos y en la que los récords de pruebas, resultados de inspección o resultados de operaciones son fácilmente descritos con marcas utilizadas para verificar y posteriormente ser analizados. Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de recogida de datos, cuyas partes serán descritas a continuación. Primero, ¿cómo podemos diseñar una hoja de recogida de datos? Aquí tenemos algunos pasos, pues se determina la situación a analizar, es decir, delimitarla. ¿Qué queremos estudiar o qué información queremos obtener? Después debemos definir los objetivos y el propósito, en qué se van a utilizar dichos datos a recolectar, con qué fin. Después, definir el tipo de datos a recolectar y la frecuencia de registros, es decir, si estos serán numéricos o serán características. Y en cuanto a la frecuencia de registros, se establecerá un tiempo desde la primera toma hasta la siguiente toma o recogida de datos. Después, vamos a diseñar el formato, teniendo en cuenta siempre facilitar la recolección de los datos y posteriormente su análisis. Y finalmente, prestar atención en la visualización de los datos para que estos puedan ser obtenidos de una manera verídica. Dentro de las partes principales de una hoja de recogida de datos, tenemos un encabezado, una zona de levantamientos de datos y una zona de observación. En la parte del encabezado, aquí se identifica dónde se complementará la información que puede ser necesaria para el análisis y además permite que cada registro sea único, pues se puede establecer tanto la fecha, el turno, la máquina, los operarios, etcétera, con lo cual así no se generarán confusiones o no existirán registros duplicados. En la zona de levantamiento de datos como tal, se colocan las recomendaciones sobre cómo levantar los datos. Por ejemplo, que es mejor usar marcas que escribir datos y debe permitir la facilidad tanto para la persona que levanta los datos como para la persona que los va a analizar. Después tenemos las observaciones. En cuanto a las observaciones, permite que se registre cualquier desviación que se haya presentado en el proceso y que puede ser de utilidad al momento de analizar y buscar entender los datos. Volviendo al ejemplo mostrado anteriormente, podemos observar claramente las tres zonas, pues tenemos el encabezado, la zona de levantamiento de datos y la zona de observaciones. En este caso, en el encabezado tenemos tanto el producto, el proceso, el turno, el inspector, etcétera. Y en la zona de levantamientos, como se puede observar, aquí se utilizarán marcas para la identificación y se debe establecer los criterios que se van a analizar. Y finalmente tenemos en la parte inferior las observaciones.
A continuación, analizaremos algunos ejemplos de hoja de recogida de datos. Vamos a partir analizando la siguiente hoja de recogida de datos que corresponde a una lista de chequeo para el armado de una pieza. Como se puede observar, se ven claramente cada una de sus partes, pues está el encabezado, la zona de levantamiento y las observaciones. En este caso, en el encabezado se especificará tanto la empresa, el producto, el cliente y la fecha en la que se realiza. Y en el caso de la zona de levantamiento de información, tenemos ya criterios o factores establecidos. En este caso tenemos el prearmado y el armado, en el que cada uno de ellos se describe ciertas características que la pieza debe cumplir. Entonces, si la pieza cumple con la característica o, por ejemplo, la medida de la pieza es la correcta, se colocará una X en la parte de sí. Caso contrario, en no. Y en la parte de observaciones se indicará si existe alguna desviación dentro del proceso. También tenemos una hoja de recogida de datos para el acabado, con el mismo formato, como se puede observar, tiene un encabezado, una zona de levantamiento y las observaciones. Y de igual manera, también las características o factores analizados ya se encuentran previamente establecidos. En este caso, se verificará tanto el lijado, el teñido y el sellado de las piezas. Existen diferentes tipos de hoja de recogida de datos, pues en el caso anterior se podía observar que con una marca o un check se efectuaba ya la recolección de datos. En este caso, como se puede observar, se requiere escribir información como tal. Y en el ejemplo que se muestra, por ejemplo, es sobre un formulario de reclamo. Entonces, una hoja de recogida de datos puede ser aplicado a diferentes criterios. En este caso y en el ejemplo que se muestra, se tiene que escribir el nombre del paciente, fecha de nacimientos, es decir, información relevante que nos permitirá analizar posteriormente el caso o la situación del paciente. Aquí también se complementa la información tanto como la firma de empleado como el nombre del empleado, es decir, que dará mayor validez a nuestra hoja de recogida de datos. También se puede efectuar, por ejemplo, una hoja de recogida de datos en el caso de un taller. Aquí, por ejemplo, se especifica ya con imágenes el estado del automóvil y además existe una zona o en el encabezado en donde se colocará información relevante tanto como el nombre del propietario, el celular, la marca del vehículo, el modelo y la placa. Información que resulta relevante para el mantenimiento del vehículo. Además, se puede observar que, como en los primeros casos, aquí con una marca o un check se puede ir anotando la información. Y en la parte inferior también tenemos las observaciones, además como un espacio para efectuar firmas, lo que dará mayor realce o mayor confiabilidad a la información que se está levantando. Entonces, estos han sido los ejemplos analizados de hojas de recogida de datos. Muchas gracias.